Biblia en Lamentaciones capítulo 3. El libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 26. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 26. Creo que lo tenemos, ¿verdad? La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es esperar, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Palabra de Dios, puede sentarse. Quiero compartir una palabra que hemos titulado: esperar es difícil, pero hay promesa de Dios. Esperar es difícil, pero hay promesa de Dios. Sabemos por la palabra, lo sabe usted, lo sé yo, que el libro de Lamentaciones es una serie de expresiones que Jeremías escribe luego de que Jerusalén recibe la ira del Señor. En efecto, el profeta Jeremías había sido librado del cautiverio. Nabuzaradán, capitán de la guardia, dice que recibió una orden de parte del rey, y la orden, hermanos, esparció a los soldados de que Jeremías fuese dejado libre a la hora que la ciudad fuese destruida. Se recordarán los hermanos que hemos estado en el escudriñamiento bíblico, estuvimos viendo que Jerusalén o Judá sufrió 3 invasiones de parte de los babilonios. En efecto, fueron 3 cautividades. En una de ellas fue llevado cautivo Daniel y los 3 jóvenes que le acompañaban a él en la corte del rey babilonio. Y también en otra cautividad fue llevado el profeta Ezequiel, o sacerdote, porque también fue sacerdote. Y la última cautividad, de la cual Jeremías profetizó con poder y señaló y habló, hermanos, palabra de Jehová, y dijo que vendría un cautiverio grande, donde los vientres de las mujeres embarazadas serían abiertos, dice, y los niños serían sacados de los vientres y estrellados en las paredes. Hermanos, Jeremías profetizó a su nación y habló diciendo que los hombres que se sentaban a la par del rey, los nobles por nobles, serían llevados cautivos a Babilonia. El rey decía, el profeta Jeremías decía: en este lugar donde se invoca el nombre de Jehová, los babilonios pondrán sus banderas o sus pabellones y destruirán el lugar santo. El profeta no utilizó ética ni se cuidó de la opinión de los demás, porque él vaticinó y profetizó lo que papá Dios decía. Es por eso que el verdadero profeta de Dios, el verdadero hombre de Dios, una verdadera profetisa, siendo una hermana, esta persona va a hablar únicamente lo que Dios dice. Jeremías, hermanos, profetizó y anunció la ruina que venía a Israel. El día que se llevó a cabo, o los días, porque no fue un solo día, cuando los babilonios entraron a Jerusalén, derribaron las murallas, derribaron el palacio del rey, violaron las hijas del rey. Al rey Sedequías, hermanos, lo llevaron a Ribla, una ciudad alta, y ejecutaron juicio contra él delante de Nabucodonosor.
le sacaron los ojos y fue llevado cautivo a Babilonia. Porque ese es el problema cuando nos rebelamos contra Dios. Él es santo y exige santidad. Él está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Él dice que es santo y 3 veces santo. Nosotros estamos batallando con pasiones, pensamientos, hermanos, ataques, espíritus lascivos, espíritus de mentira. Y Dios quiere que nosotros no batallemos en nuestra fuerza, sino que batallemos en la fuerza de Dios, porque es la manera como seremos agradables a Él en todo para su gloria. Dele palmas al Señor en esta noche, gloria a Dios. De la cautividad que se da, el profeta queda a lamentarse. Ojo, pero hay un detalle muy importante a aclarar. El lamento que Jeremías escribe en este libro que se llama Lamentaciones no era para echarse a morir, sino que el lamento en el cual Jeremías habla viene, hermanos, llevándose aún mucho más allá de lo que sería un lamento. Viene la promesa del Señor. ¿Sabe que en la Biblia dice que Dios a todo aquel que toma por hijo lo azota y lo disciplina? Si la ira de Dios había caído en Judá, no era porque Él los haya abominado para siempre, es porque había misericordia en Él. Y Jeremías, oiga bien, profetizó. Y el Señor habló en boca del santo profeta, porque eran hombres santos. Lo que Jeremías profetizó, y Jeremías dijo: dice el Señor que los llevará lejos de esta tierra y serán cautivos en la tierra de los caldeos 70 años. A los 70 años, dice el Señor, decía Jeremías, los traeré de nuevo y los plantaré en esta tierra. Y sabe que hubo personas de las que regresaron del cautiverio que cuando salieron cautivos eran niños o adolescentes. Y dice que cuando el sacerdote Esdras, hermanos, comenzó a reedificar los edificios del templo y erigieron los cimientos, muchos de los cautivos que habían sido llevados regresaron, porque a los 70 años regresaron. Y de esa gente dice que lloraban a gritos cuando vieron que la casa de Jehová se volvió a levantar. No era una melancolía carnal, era un sentimiento de acordarse que la promesa se había cumplido. Es difícil esperar, es difícil, pero hay promesa de Dios. En este momento Jeremías únicamente le quedaba recordar y lamentar. No por su pecado. Jeremías, como dije al principio de este mensaje, Jeremías fue librado de morir en manos de los babilonios. Jeremías era un hombre lleno de la presencia de Dios y bajo la promesa, y muchos de los que creyeron y obedecieron a la palabra de Dios por boca de Jeremías fueron librados de los babilonios. Pero aún a los que fueron llevados cautivos y a los que quedaron, Dios les dio promesa. Voy a aclarar un detalle: no todos fueron llevados cautivos. El rey de Babilonia ordenó que los pobres de la tierra, que eran muchos, se quedaran en Jerusalén. Y dice que les dio viñas, les dio tierras, abrieron cisternas de aguas, pozos, criaron ganados, ovejas, cultivaron la tierra. Porque a esos menesterosos que la gente los veía como nada, Dios les dio una promesa. Y aquí dice, mire, el versículo 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ya mencioné un poco del juicio, la promesa, la restauración y la ira de Dios a Judá. Ahora hablemos la promesa de Dios para nosotros. ¿Ya se ha puesto a pensar usted
la misericordia de Jehová. La misericordia es una gracia extendida que Dios nos da a nosotros, no mereciendo nada. Misericordia de Dios es cuando usted vino a los pies de Cristo y el Señor lo perdonó. Y no vino porque usted quiso, es porque Dios lo trajo. La palabra dice: ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió, son dos, no es uno solo. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me ha enviado no le trajere. Y yo, dice Jesús, le resucitaré en el día postrero. Mire, cuántas veces hemos intentado, porque por mí pasó, quererme apartar de Dios, pero hay una fuerza que me ha detenido. Y no me mienta, a más de algunos se le ha venido ese pensamiento, y no una vez, muchas, que el diablo le ha hablado: ¿qué estás haciendo en esta iglesia? No necesariamente acá, tal vez en otra iglesia que ha estado. Mira, te vas a hacer viejo para los que estábamos jóvenes. Aprovechar la vida. Mira tus amigos cómo andan allá, divirtiéndote, y tú amargado de la vida. Pero ¿sabe qué? No es que estemos amargados, porque el mayor gozo es servirle a Dios, haber experimentado la misericordia del Señor. Amén. Porque la misericordia de Jehová es grande. Y Jeremías estaba consciente que el pequeño remanente que había quedado estaba vivo por la misericordia de Dios. Mire, habramos oído lo que voy a hablar, y esto lo dijo Dios a Israel, y ahora me lo dice a mí y se lo dice a usted, y se lo voy a decir que es. El Señor le dijo a Israel: no por ser vosotros más importantes que los otros pueblos os ha escogido Jehová. Erais el pueblo más insignificante, así dice en la palabra, en el antiguo pacto. No valíais nada, y yo os recogí. Te encontré, dice el profeta Oseas, en lugar desierto, te encontré desnudo y te vestí. O sea, la misericordia de Dios se ha revelado, que nosotros, siendo pecadores natos de nacimiento, la Biblia dice que los impíos se apartaron de Dios desde el vientre de la matriz. Así dice la palabra. Mire qué palabra más dura. Quizás el plan del diablo para su vida y para mi vida no es que usted fuera una persona común y corriente. El diablo quisiera que usted fuera un brujo, hermano, que fuera un hechicero, un homosexual, una lesbiana, un pandillero. Pero el plan de Dios es que usted haya conocido a Cristo, porque nuevas son su misericordia, y por eso le alabamos y le adoramos. Bendito ese día, el que el Señor nos llamó, porque por una senda estrecha andábamos, pero allí escuchamos la voz de Dios, y Él nos dice: vengan a mí. Alabado sea el Señor. Esta palabra, por la misericordia no hemos sido consumidos, también debe ser un recordatorio que mi pecado y su pecado era suficiente para que este momento estuviéramos en el infierno. Cada día debemos reflexionar y ponernos a pensar y decir: haga cuenta. Bueno, por lo menos yo me pongo a reflexionar y hago cuenta de jóvenes que crecieron casi de mi misma edad. Por lo menos me recuerdo de dos, por lo menos. Hay más, bueno, tres, que casi son de mi misma edad. A dos los mataron y uno murió de una fiebre. Tres casi de mi edad ya no están. Yo los conocí de mi lugar. Y digo yo, ¿qué tal uno de esos tres hubiese sido yo? Y no porque tal vez yo haya sido el gran santo, no quizás porque haya sido más vivo, es porque Dios tuvo misericordia de mí. Por eso tenemos que, hermanos, tener motivos y reconocer y pensar antes de volver atrás. Mire, yo creo que una persona que vuelva atrás, soy de la idea, y usted no va a dejar que mis palabras caigan al suelo, que alguien que conozca a Dios, que haya predicado en un altar, que haya sido un pastor, evangelista, diácono, servidor, lo que sea, pero que haya sido bautizado y predicar la palabra,
y se vaya a pecar 3, 4, 5 años, esa persona no conoció a Dios, hermano. Es que la palabra dice que es imposible que los que una vez gustaron el don de Dios sean vueltos atrás. Amén. Es imposible. Lo que yo sí sé es que si alguien acepta y se vuelve atrás, pero en poco tiempo vuelve, entonces conoce a Dios. No estoy diciendo, y no vamos a caer en el error de la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida, que enseña que no hay reconcilio. Eso jamás lo vamos a enseñar, porque la Biblia no lo respalda. Dios habla que es un Dios de perdón. Amén. Pero no estamos de acuerdo que alguien agarre el evangelio de broma, que entra, que salga. Hay quienes que se les pone disciplina, no pasan ni 2 meses y luego vuelven a la chupa allá afuera. Esa persona no conoce al Señor. Por eso hay que reflexionar que por la misericordia de Él no hemos sido consumidos. Mire, suena un poco, hermanos, como paradójico lo que voy a decir en esta hora. Dios, en Él habita la justicia. Él es santo, Él es sublime, Él es todopoderoso. Pero hay un detalle, que los tratos de Dios no son iguales con toda la gente. Porque podría ser que el trato que Dios tiene con mi hermano Marlon no es el mismo que tiene conmigo. Podría ser que el trato que tiene el Señor con mi hermano Freddy no es el mismo que tiene con mi hermano Alfredo. Mire, yo he conocido casos de predicadores, estamos hablando de la misericordia. Yo he conocido casos de predicadores que se apartan del Señor y se van a andar revolcándose en el pecado después de haber sido siervos de Dios. Y cuando oran por ellos hasta hablan lenguas y hermanos, y al mes de haberse reconciliado andan en las calles predicando y de evangelistas. Hay casos, y conozco casos de predicadores menos usados todavía que esos, que con irse a pecar una vez a la semana los ha matado el diablo. Aquí no podemos generalizar, pero hay casos distintos a otros. Hay casos diferentes. Pero ¿qué es lo que Jeremías trata de, o el Espíritu Santo, que nosotros comprendamos? Y le voy a decir que es que la misericordia de Dios es grande para con nosotros. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en peligro de muerte? Estuvieron, hermanos, que los tuvieron en el suelo, les pusieron un fusil en la cabeza o algún yatagán en el cuello. Bueno, mi papá cuenta que dice que el río se lo cruzaba pero bien a pichinga. Bueno, para el que no sabe, pichinga es bien ebrio, con botas puestas que muchos se ahogaban. Dice que él ni cuenta se daba cuando estaba al otro lado ya nadando. Y hay gente, hermanos, que con un vaso de agua se ahoga. O sea, ¿qué es esto? Es la misericordia del Señor, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cuántos de nosotros le habremos fallado al Señor en el pasado? Pero Dios ahí está siempre. Cuando venimos a Él, como el Padre al Hijo pródigo. Amén. Dice la palabra que el hijo pródigo se fue a pecar. Hermanos, le pidió al padre la herencia que le correspondía. Pero hay un detalle, fíjense, en esa predicación, que no se fue al instante. Oiga, lea detenidamente el texto. Dice que le dijo: Padre, dame lo que me pertenece. Y el padre los heredó a los dos. Al pasar el tiempo, un tiempo, así dice, todavía se quedó un tiempo con el papá el perverso. Se fue a pecar, pero lo que quiero dar a entender es esto: que cuando lo desperdició todo y afuera, y cuando vino, el padre lo estaba esperando. Van a haber muchos que van a ver este video, que te fuiste para el mundo, pero Dios te sigue esperando. Él tiene los brazos de misericordia y dice: ven, hijo, te quiero perdonar. Porque ese fue el trato de Dios con Israel. Dice que cuando Israel se rebelaba contra él, le levantaba adversarios, les levantaba enemigos, madianitas, edomitas, cananeos, hermanos árabes, egipcios, filisteos. Pero allí en ese dolor,
El pueblo venía y le pedía perdón a Dios, porque muchas son sus misericordias. ¿Por qué vas a estar atado a pecados que cometiste hace 5 o 10 años, hermano? Eso échelo a la mar. Si usted confesó su pecado delante del Señor, échelo al olvido. Amén. Él es fiel en perdonar pecados. Esa es una de las características del Dios que adoramos. Y Él es que Él es misericordioso. Finalizando el ejemplo del pródigo. Cuando el pródigo llegó, dice que el padre le puso vestido nuevo, le puso un anillo, mató el becerro gordo e hizo una fiesta. La palabra dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 100 justos. Porque ante los ojos de Dios el perdón es grato y agradable. Alaba la gloria del Señor. Versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Acá Jeremías exalta la fidelidad de nuestro Dios. Yo no sé cuántos han recibido el perdón y cuántos reciben la gracia del Señor. Cada mañana usted se acuesta terrible por la noche. ¿Cuántos se acuestan de atoles, como dicen? Sienten, hermano. Aquí hay hermanos que se vinieron del trabajo de un solo llegaron a la casa a cambiarse, se vinieron para acá. Pero allí, en ese dolor de cuerpo, en ese bostezo que usted siente, tal vez no es que ande en la carne, anda cansado, pero en ese quebranto, mañana hay una misericordia nueva, y es la misericordia del Señor. Denle palmas a Dios. Gloria a Jesús en esta noche. Mire, cuántas veces usted se acuesta y dice, a saber qué irá a hacer de mí mañana, agobiado, endeudado, enfermo, pensando en la cita que tiene con el médico. El médico lo ha alertado, hermano, de un diagnóstico cancerígeno. Amén, hermano. Y cuando usted va, hermanos, en la mañana sale que tiene normal azúcar. Amén. Le habían hecho, hermanos, un sonograma diciéndole que el niño estaba enfermo, y cuando va que el bicho saltando en la panza de la hermana. Esas son las misericordias del Señor. Que hay un Dios de poder, que nuevas son sus misericordias. Mire, cuando vamos a nuestra labor en el día, hermanos, debemos ir alegres oyendo una alabanza, en vez de ir peleando carriles, hermanos, si a calle de todo, o en fin, de nadie. Feliz, mire, por eso hay que tempranear, mire, se bebe su café, hace su oración y sale usted feliz de la vida. Sin saber usted lo que hay en el camino. A mí me iba a estrellar uno ahí, tirado, mismo, un carro sacado mismo hoy. Como a eso de las 11, iba para allá, a 3 viajes más adelante. Sacado me iba a hacer un aire, mire, en esa cámara que está allí. O sea, me sacó, pues. Casi me subo a la acera en la cámara, un camión. Pero dije yo, esta es la misericordia de Dios. Quizás el diablo quería destruir este carrito aquí, pero Dios me guardó. Y hay motivos para darle la gloria al Señor, porque nuevas son. A veces aquel que dice, no soy listo. No, hermanos, eso en un segundo ocurre. En un instante. En un instante también el ángel de Jehová pone su mano y nos defiende, gloria sea al Señor, y pelea por nosotros. No se amargue en la noche. Se acuesta enfermo, se acuesta deprimido, pensando que está trabajando un día, 2 días a la semana. Ya se le va a normalizar el trabajo. Ya Dios va a abrir una puerta. Solamente hay que esperar en su misericordia. Hermano, en la necesidad más grande que podamos sentir, Dios va a abrir una puerta. Amén. Siempre hay que tener un pensamiento de fe y de creer a lo que la palabra dice. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. ¿Qué temer, hermano?
Y la misericordia de Dios es nueva cada mañana. No tenga temor al diablo. Tengamos temor únicamente a aquel en cuyas manos están nuestras vidas. El problema puede ser difícil, pero sepa que si usted está en paz con Dios, Él le va a dar una salida. Por fuerte que sea la prueba, por enfermo que se sienta, se te cerraron todas las puertas, estás sin dinero en la bolsa, pero si tienes paz en el corazón, lo tienes todo, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Convencidos estamos por la palabra que el que espera en Dios jamás será avergonzado. Gloria sea a Dios. Jamás, hermano. En la mañana vendrá su recompensa. Amén. A veces en los hogares, en los matrimonios hay pleitos. En la mañana vas a tener alegre a la mujer. Amén. En la mañana amanece alegre el esposo. Pero ¿sabe qué dijo Pablo? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En vez de acostarse enojado, en vez de acostarse de tronco y punta bravo, es mejor hacer las paces antes de dormir, para que el diablo no se vaya a colar, hermano, porque el diablo es astuto. Que Dios lo reprenda en esta noche. Es importante saber que la paz se debe mantener dentro del matrimonio, dentro de la familia, y por qué no decirlo, dentro de la iglesia. Todas las noches oscuras tendrán que pasar. De momento se forman unos nubarones en las iglesias. Usted ve, hermanos, aquello como que no le haya sentido, hermano. Pero esperemos en Dios. No nos corramos la cuadra. Alaba al Señor. Adoramos a un Dios que fortalece en la batalla, porque su fidelidad es grande. Si conociéramos verdaderamente, sé que lo conocemos, sabemos que es la fidelidad, pero que la viviéramos, nos diéramos cuenta que aunque todo parezca difícil, en Él hay fidelidad. Todas las promesas que el Señor Jehová le hizo al padre Abraham tocante a su descendencia, todo se lo cumplió, porque su fidelidad es grande. Pueden pasar los días, pero esa respuesta va a venir. Amén. Mire, le voy a poner un ejemplo. Los hermanos que están esperando un proceso migratorio, le voy a poner el caso mío. Cuando yo vine a este país, a mí muchas personas me dijeron: te estás haciendo viejo y no vas a ir allá. Así en mi cara, predicadores me desanimaban a mí desde el altar y me decían en la iglesia donde me congregaba: y usted, hermano, tiene fe. Me trataban de que no tenía fe, de que era incrédulo. Y entonces yo le contesté una vez a un hermano y le dije: hermano, yo le ofrezco ayuno al Señor, le estoy ofreciendo búsqueda, pero Él me lo va a dar cuando Él diga. Yo no puedo mandar a Dios. Amén. Él es soberano. Pero en medio, hermanos, de las palabras negativas y palabras destructivas, había gente que me hacía tener una fe viva. Me recuerdo que había una tía que me decía a mí: usted tenga fe, hijo, tenga fe. El Señor le ha dicho, le va a cumplir. 6 años de espera. A los 6 años me vine, pero me permanecí en algo, y es la fidelidad del Señor. Si Dios le ha prometido algo, Él se lo va a dar. No se desespere. Si Dios le ha dicho a usted, jovencita, que le va a dar su esposo, el Señor se lo va a dar. Deje de andarlo buscando usted, que el Señor se lo va a dar. Y Él sabe si está aquí, si es un tecladista, baterista, si es bajista, o es un siervo que se sienta en la silla. Lo mismo el joven. Pero esperemos en la fidelidad del Señor, porque Dios sabe dar lo que tiene para cada uno. Gloria sea al Señor. Versículo 24: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Eso es lo que cuesta esperar. La paciencia
está marcada en toda la Biblia como una de las enclaves, por decirlo así, para alcanzar los propósitos. La paciencia. Fíjese que hasta para aprender un oficio, todos los que han aprendido algún oficio se darán cuenta que se le grita, se le humilla, se le ultraja. Cuando usted llega a un trabajo por primera vez, hasta el más sencillo lo va a humillar. Sí, así, hermano. Entonces, pero usted se da cuenta que con la paciencia usted va a lograr mucho. La palabra dice que con vuestra paciencia, dice, ganaréis vuestras almas. Mire, el Señor no está, hermanos, a favor de aquellas personas que quieren toda la carrera. En ningún momento. Para poder obtener éxito en el Evangelio, para poder crecer en los ministerios, hay que tener muchísima paciencia. Y la paciencia no es, hermano, o mejor dicho, la alteración contra la paciencia no es lo que muchas veces pensamos nosotros, que podría ser quizás que alguien responda fuerte, porque a veces decimos, no, la fulana no tiene paciencia, es una mujer altiva. Fulano no tiene paciencia, con poco se revienta. No, hermano, la paciencia no es solamente lo que nosotros podemos definirlo como tal, sino la paciencia se demuestra en las acciones que la persona tiene. Alaba la gloria del Señor. Mire, paciente es aquel que lo garrotean desde un altar y solo el nombre falta que diga. Solo el nombre. Aquella persona riendo se sale, mire, feliz para comprando un café en la McDonald's o en el 7-Eleven. Y cuando aquel viene aquí, como tiene paciencia, él no va a descargar. No es de que tú me pegaste esta vez y en la próxima te pego yo. El que está lleno de Dios no ocupa el altar para saciarse con el que lo ha maltratado. Allí se muestra la paciencia. Y la paciencia es la capacidad de saber esperar. Y es lo que está diciendo acá Jeremías, que la porción de él es Dios, por tanto en él esperaré, dice. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Aquí hay dos detalles grandísimos. Uno, que Jehová sea nuestra porción, y el otro, al que le busca y espere en él, es que obtiene la bendición. Amén. Dice que bueno es Jehová a los que en él esperan y al alma que le busca. O sea, no se trata solamente de decir, no, pues yo estoy esperando en Dios. El Señor me dijo que iba a ser evangelista de las naciones y Dios me lo prometió hace 3 siglos. Y como Él me lo prometió, voy a seguir durmiendo. No, pues hermano, y que usted no, que busque, sométase, sí, hermano. Quiero meterme a una cadena de 20 días. No vienen los ayunos ni el domingo, hermano. ¿Y qué le va a andar dando el Señor? Si no trabajamos lo poquito que Dios nos da, ¿cómo Dios nos va a exaltar? Porque podemos ver esto. Al alma que le busca, son 2 cosas importantes: esperar y buscarle. Porque muchos saben esperar, pero no le saben buscar. Fíjense que de tantas cosas que la gente ve en las iglesias, la persona se puede tornar, como hemos dicho, corronchuda. Y le da lo mismo. Muchos dicen, no, pues el Señor le habló a mi hijo de que estaba en el vientre, dice que iba a ser profeta. Muy bien, Dios le habló. Y yo tengo fe que un día lo voy a ver en los altares predicando. Sí, gloria a Dios. Pero también hay que enseñar el camino del Señor. Sí, amén. Aleluya. A veces decimos, no, pues queremos que mi hijo crezca en el temor a Dios, pero la primera escuela es la casa. Amén, hermano. ¿Cuánto niño lleva culpa de padre que no lo supo instruir? Y le voy a decir esto. ¿Usted cree que a un niño en un hogar cristiano, que cuando los padres llegan a la casa después del culto se ponen a hablar de medio mundo, cree que esos niños
Cuando esos niños creen que no van a querer saber de Dios, olvídese, hermano. Mire, ¿por qué cree que hay muchos jóvenes que andan perdidos en una pandilla ahorita? En las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en los discos. Porque ellos son testigos de las habladas que los padres hacían. Hacer llamadas y hablar de medio mundo. Los niños dicen, no, hombre, ¿yo qué? Los niños por un respeto van a un tiempo. Luego, mire, se apartan y no quieren volver a saber de Dios. Y se pierden. ¿Por qué? No supieron buscar junto con ellos el ministerio que Dios les tenía. Alabado sea el Señor. Recordarán a este predicador que en su momento fue muy usado por Dios, porque su ministerio era cuando era niño, pues. Seamos honestos, uno tiene que conocer cuando ya caducó, hermano. Cuando su ministerio a Dios dijo hasta aquí o hasta aquí. Muchos lo critican a él porque dicen que se depravó. Pues no me interesa, no me importa, no voy a hablar de eso. Voy a hablar del ministerio cuando él era niño. Ese famoso niño predicador de Perú, ya saben quién es, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dice que el papá y la mamá se iban a semanas de ayuno a una montaña con él. Hermano, desde que comenzó aquel niño, comenzó lleno de Dios y los padres se iban, hermanos, a orar. Y Dios lo levantó como evangelista y profeta a las naciones. Pero hubo algo, el padre y la madre trabajaron con él. Pero hoy en día, hermanos, creemos, porque yo he visto muchos casos, tal vez no acá, pero ya sí los vi, de hijos que nacieron bajo una promesa y que Dios les habló y les dijo: este joven, este niño que nacerá lo voy a usar. Vaya a ver cómo andan ahora. Hay padres que se consuelan en decir: yo lo voy a ver un día en el altar. Sí, pero ¿qué están haciendo? ¿Estarán buscando a Dios como dice acá? Aleluya. Dios no se agrada del que no le busca. ¿Cuántos quieren buscar el rostro del Señor? Aleluya. Es difícil porque la carne quiere la comodidad. Fíjense que hacer un ayuno aquí es de lo más tranquilo, de lo más suave, chévere, como dicen allá afuera. Hacer un ayuno aquí, no, mi hermano, ni cerda. Hay ayunos que uno no toma agua aquí, hermano. Bueno, hay ayunos que no toma agua, algunos sí, otros no. Entonces tampoco nos vamos a mentir. A veces orar fuerte, ¿verdad? Uno tiene que tomar un poco de agua. Pero, hermano, allá la gente se sometía. Yo conozco iglesias que hasta el momento comienzan el ayuno, abren la iglesia a las 6 de la mañana y la cierran a las 6 de la tarde. Y el ayuno se entrega al llegar a la casa, sin agua. Sin agua, hermano. Mire, yo lo quería agarrar demasiado ortodoxo cuando comencé. Así el ayuno hasta sin bañarme. Y yo les decía a los hermanos: el que se baña nutre el cuerpo porque lo hidrata. Y se me quedaban viendo. Yo hice varios ayunos pero claro, me bañaba un día antes, ¿verdad? Ni me bañaba, hermano. Y hermanos, yo lo considero que era muy radical. Y tampoco ni pasta dental quería pasarme por mi boca. Cepillarse los dientes, pues. No, decía uno, ahí se va un poco de agua, decía uno, para adentro. Se lo digo. Gracias a Dios nunca he padecido de mal aliento. Bueno, antes, ¿verdad? Hoy no sé. Así, hermano. Pero yo sé que no es correcto. Porque eso, templar demasiado las cuerdas, no es bueno, hermano. Eso no es bueno, está comprobado. Lo que quiero llegar es que tenemos que buscar el rostro del Señor. Mire, hasta lo que se canta hay que tener cuidado en la iglesia. A veces hay hermanos que cantan que el coro que dice era la 1 de la madrugada. Mentiroso, es la 1 de la mañana en Messenger está. Ahí aparece conectado. En TikTok, hermano. Conectado, hermano, en Instagram. Y cantando era la 1 de la madrugada. Mejor que ponga que era la 1 de la madrugada y yo más me depelaba en Facebook. ¡A su nombre! No busquemos a Dios de la manera incorrecta, busquémosle correctamente como Él. Mire, los actos de rebeldía los tenemos que cortar de un solo. Allá se daba un problema.
que el hermano pastor convocaba ayuno y había hermanos que decían: no, yo ayuno cuando Dios me hable. ¿Y dónde está la sujeción a los líderes? Convocaba ayuno el presidente de los jóvenes, no decía, por revancha lo hacían. La otra semana comienzo 3 días yo solo. Mire cómo terminaron, caídos terminaron. La arrogancia y la prepotencia de querer buscar a Dios a nuestra manera no va a terminar en nada bueno. Dios se place en el que le busca, aunque sea difícil. Busquemos y esperemos en el Señor. Versículo 26, para finalizar el mensaje. Bueno es esperar en silencio, y es lo que más cuesta, porque si hacemos algo, tocamos trompeta. Si lavamos un perol en un protemplo, queremos que aquí lo digan el nombre y cuántas horas se tardó lavándolo. A su nombre. De repente la hermana dejó de venir a la iglesia y le llaman: hermana, ¿y qué pasa? ¿Por qué dejó de congregarse? No, es que en la iglesia no le reconocen el trabajo a uno. ¿Y por qué, hermano? Mire, hermano, fui a hacer cola al Megamar para conseguir el arroz. Luego vine aquí a la casa, lo cocí 3 horas, lo llevé, lo entregué, me llevé media hora lavando el perol, hermano, y el pastor no dijo nada. Es que aquí no le voy a reconocer yo no le paso diciendo a la iglesia que me reconozca el tiempo que oro. Amén, hermano. El que le va a reconocer se llama Cristo. Amén. No nos echemos a morir en la prueba. Había una señora allá en la iglesia donde nos congregábamos, ya partió con el Señor, hermano, que ella trabajaba en la obra, unas grandes tamaleadas que hacía, ventas de pasteles, enchiladas, pero que a ella le gustaba que del altar la estuviera elogiando el pastor. Y cuando se enfermaba, llamaba hasta 3 iglesias que la fueran a ver. Tirada en una cama, en una hamaca, muriéndose, y llamaba a medio mundo: que venga la fulana, que venga. Movía hasta 3 pastores que la fueran a ver. Y si el pastor no llegaba, se iba de la iglesia y llevaba un montón de gente que dividió, hermano. ¿Será ese el carácter que Dios quiere de nosotros? Amén. ¿Se recuerdan lo que les testifiqué? Que pasé doblado 3 meses una vez enfermo. Yo nunca perdí un culto. De arrastrada me vine. Y a nadie se lo dije. Así caminaba yo, así. Y viendo luces verdes por rato, pero así me venía para la iglesia. Y digo yo: ¿y el pueblo qué va a decir de mí si me echo a morir, me cuevo yo? ¿Qué va a decir la gente? Si el líder esté como usted, tiene que dar la cara. Alaba al Señor. Por eso hay que entregarse en completo a la obra de Dios y esperar en silencio. En silencio, mire, que pase lo que pase. Aquí hay gente que ha entendido eso. Aquí hay gente que lleva semanas de oración, y le digo, su recompensa va a ser grande. Su recompensa va a ser grande. Gente, yo conozco gente que no lo dice, pero yo sé que ayunan, hermanos, 2-3 veces a la semana. Habemos algunos que estamos en pie aquí, predicando todavía, ministrando, porque hay una anciana o un anciano que sus oraciones son aceptables delante de Dios. A su nombre. Qué bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Mire, quedarse callado. Cuánta afrenta tienen muchos por los hijos. Yo declaro y creo, y que Dios guarde a mi hija, pero yo siempre me he gustado ser reservado en expresar palabras, porque yo he visto cómo Dios humilla a los que humillan a otros con palabras por los hijos que tienen. Yo vengo de ver tanto caso de persona que se ha jactado porque en ese momento sus hijos están sujetos. Pero el problema es que esto es como
como una cosa que da vuelta, hermanos, como el columpio, que rato se va para arriba, rato se va para este lado, y como que Dios permite que pasemos vergüenza por parte de nuestros hijos para enseñarnos el dolor que aquel sintió cuando usted lo estuvo criticando. Pero yo le doy ese consejo: guardar silencio. Amén, hermano. Mire, yo vi casos, allá se ha dado bastante y acá también se da, que a la mayoría de pastores se les acompaña una hija. Yo he visto muchos casos en El Salvador. Y muchos que en ese momento las hijas las tienen pequeñas, se ensanchan a hablar. Siendo pastores, se ensanchan a hablar. Pero la persona que es sabia guarda silencio y deja que el que va a expresarse, que se exprese. Pero al correr el tiempo, aquella lengua que se estiró hablando, tirando veneno contra aquel pastor y su esposa, viene a pasar una situación igual o peor. Entonces nosotros no le deseamos el mal a nadie, porque eso no es de cristianos. Consolarse que le va a venir el daño a alguien no es de cristianos, alabado sea el Señor. Pero sí podemos aconsejar que mejor esperar en silencio la salvación de Jehová. No se sienta mal porque no ha hecho nada. Dele gracias a Dios porque ha conocido a Cristo. Muchos entran en desesperación porque tal vez no tienen un buen carro, porque tal vez no tienen casa, pero tenemos a Cristo, que es lo más importante. Es lo más importante, hermano, haber conocido al Señor de gloria. Nos puede faltar una buena cama, tal vez una de ahí detiene, o duerme en el sofá junto con ese gato pulgoso. Amén. Amanece todo peludo en la mañana, de pelo de gato. Pero ¿y qué va a hacer? Usted no puede mandar, los dueños y tienen esa gata, tienen que agarrarla de almohada. A su nombre. Pero allá arriba tenemos una mansión celestial. Alabado sea el Señor, le damos la gloria a Él. Esperemos en Él. Es difícil. Es difícil, hermano. Cuando viene el tiempo del frío, abre la nevera usted, la refrigeradora, y nada, hermano. Por lo menos un par de salchichas de las que venden en el Dollar Tree. Nada. Pero allá arriba hay una bodega grande de bendición que hay que pedirle a Dios. El que pide, recibe. Y el que busca, halla. Los esperan en el Señor, no serán avergonzados. Dios premia la fidelidad. Seamos fieles y Él nos dará nuestra bendición. Póngase de pie, vamos a orar. Te adoramos, Señor.